La primera noche que oímos los arañazos, pensé que sería una rata. Una grande, quizás, atrapada en el falso techo, arrastrando sus finas garras contra la vieja madera de nuestra casa en Toledo. Mi esposa María, acostada a mi lado en la cama, se quedó inmóvil. El sonido venía de arriba, del desván que nunca usábamos, un espacio oscuro y sofocante lleno de trastos de los antiguos dueños y de nuestras cajas aún sin abrir. Era un ruido seco, insistente, como si algo intentara abrirse camino hacia abajo. Duró unos minutos y cesó tan súbitamente como había empezado, dejando un silencio más pesado, más cargado, que el anterior. María me agarró el brazo, sus uñas clavándose levemente en mi piel, y susurró, con una voz que intentaba sonar racional pero que fallaba miserablemente, que deberíamos llamar a un exterminador. Asentí, pero un escalofrío frío, imposible de ignorar, recorrió mi espalda. Rata, pensé de nuevo, intentando convencerme. Tiene que ser una rata. Los días siguientes trajeron una falsa calma. El exterminador, un hombre práctico llamado Roberto, inspeccionó el desván, esparció veneno y trampas, y nos aseguró que cualquier colonia de roedores estaría eliminada en poco tiempo. Pagamos, le dimos las gracias, e intentamos retomar la normalidad. Nuestro hijo Juan, de apenas 8 años, parecía haber olvidado el incidente, absorto en sus dibujos y juegos en el soleado patio trasero. María volvió a su trabajo de maestra, y yo a mis hojas de cálculo en la oficina de casa. La casa, una construcción sólida de los años 70 con jardín delantero y patio trasero, volvió a parecer un refugio. La paz duró menos de una semana. Fue un martes, tarde en la noche, cuando los sonidos evolucionaron. Ya no eran solo arañazos aislados. Eran pasos. Pasos arrastrados, cautelosos, pero innegablemente pasos, resonando en el hueco entre el techo de nuestro dormitorio y el suelo del desván. Parecían venir de un rincón, luego de otro, como si quien fuera estuviera patrullando el perímetro de su oscuro dominio. María y yo nos sentamos en la cama, inmóviles, escuchando. Su respiración era rápida y superficial, mi propia garganta estaba seca. Juan, en la habitación de al lado, dormía profundamente, ajeno. El arrastrar de pies cesó, sustituido por un nuevo sonido, uno que me heló la sangre en las venas. Susurros. No eran palabras discernibles, solo un murmullo bajo, gutural, como el crujir de hojas secas arrastradas por el viento, pero con una cadencia casi humana, una intención siniestra tras el ruido. Venía no solo de arriba, sino que también parecía emanar de las propias paredes del pasillo, como si la casa estuviera respirando secretos oscuros. A partir de aquel momento, la casa dejó de ser nuestra. Se convirtió en un territorio ocupado. Cada sonido nocturno, el crujido natural de la madera, el chirrido de una puerta, el viento golpeando una ventana mal sellada era una amenaza potencial. María desarrolló un tic nervioso, tirando inconscientemente de un mechón de pelo mientras leía o veía la tele, sus ojos siempre escudriñando las esquinas del techo. Juan, antes despreocupado, empezó a tener pesadillas, despertándose gritando sobre el hombre de las sombras que quería jugar con él en la oscuridad. Se negaba a entrar solo en cualquier habitación sin luz, y el baño, al final del pasillo oscuro, se convirtió en una fuente de pánico. Yo, siempre el racional, el sostén de la familia, intenté mantener la apariencia de control. Revisé el desván de nuevo, mis manos sudorosas mientras empujaba la escalera retráctil, mi linterna cortando la oscuridad espesa como un cuchillo. El aire era pesado, impregnado del olor acre de polvo antiguo, moho y algo más, algo indefiniblemente rancio, orgánico. Las trampas del exterminador estaban intactas, sin rastro de rata. Pero el polvo en el suelo, el polvo mostraba marcas. No eran huellas claras, sino surcos arrastrados, como si alguien se hubiera movido de rodillas o con los pies descalzos y sucios, y manchas oscuras e irregulares que se asemejaban a gotas secas de algo que no quería identificar. Una vieja mecedora, cubierta por una sábana, estaba colocada de forma diferente, orientada no hacia el centro del desván,
sino directamente hacia la abertura de la escalera, como si alguien se hubiera sentado allí para observar. La investigación, impulsada por un miedo rayano en el pánico, se expandió. Los sonidos ya no se limitaban al desván. A veces, venían claramente del sótano, un cuchitril de hormigón húmedo donde guardábamos las herramientas de jardín y los viejos tarros de conserva. Otras veces, parecían resonar dentro de las paredes del salón, especialmente detrás del gran armario de madera donde María guardaba la ropa de invierno. Una tarde, mientras Juan jugaba en el patio trasero y María corregía exámenes en el sofá, oí un arañazo nítido, metálico, procedente de la pared detrás de ella. Era el sonido de uñas, o algo muy parecido, raspando contra el metal de una tubería o contra la propia albañilería. María también lo oyó, su rostro perdió todo el color, y se levantó tan rápido que los exámenes volaron al suelo. La atmósfera se volvió opresiva, una niebla constante de miedo. Las ventanas se cerraban con llave antes del atardecer, las cortinas se corrían temprano, convirtiendo la casa en una fortaleza iluminada artificialmente. Compramos cerraduras adicionales para las puertas interiores, una medida ridícula que nos hacía sentir un poco menos impotentes. Discutimos llamar a la policía, pero ¿qué diríamos? ¿Qué oíamos pasos en el desván? ¿Susurros en las paredes? ¿Se reirían de nosotros, o peor, nos considerarían locos? Contratamos a un albañil, un tipo callado llamado José, para abrir una pequeña parte de la pared del salón, donde los sonidos eran más frecuentes. Encontró solo la estructura estándar, ladrillos, viejas tuberías de agua, cableado eléctrico revestido. Nada de madrigueras, nada de nidos. Se fue rascándose la cabeza, murmurando algo sobre casas viejas, ruidos extraños, pero la mirada que me lanzó era de cautela, casi de lástima. La verdad, la horrible verdad, se reveló no por una búsqueda activa, sino por un fallo de la criatura, o quizás por un momento de descuido deliberado, un deseo perverso de ser vista. Fue en una noche de fuerte lluvia, el ruido del agua golpeando el tejado casi ahogando los habituales susurros y arañazos. Me desperté con una necesidad urgente de ir al baño. El pasillo estaba oscuro, solo un rayo de luz de luna filtrada por las nubes entraba por la ventana del fondo. Mientras pasaba junto a la trampilla del desván, situada en el techo del pasillo, algo me hizo detenerme. La pequeña manija metálica para tirar de la portezuela estaba ligeramente bajada. No estaba trabada en su sitio como siempre la dejábamos. 1 centímetro, quizás menos, de oscuridad más negra que la noche que la rodeaba era visible en la rendija. El impulso fue irracional, impulsado por meses de terror acumulado y una rabia súbita y ferviente. No cogí la linterna. Subí en silencio al taburete que había cerca, usado para cambiar bombillas, mis temblorosas manos encontrando el frío de la manija metálica. Con un tirón brusco, solté el pestillo y bajé la portezuela, la escalera desplegándose con un chirrido agudo que resonó en la casa silenciosa. El olor que bajó fue abrumador. Una mezcla de baño químico obstruido, carne podrida al sol y el moho más profundo imaginable. Pero fue lo que vi, o más bien lo que asterisco no asterisco vi por completo, lo que me paralizó allí, en el taburete, incapaz de respirar. En la oscuridad absoluta del desván, 2 puntos de luz reflejaron la tenue luminosidad del pasillo. No eran ojos de animal. Eran demasiado grandes, demasiado separados, y tenían una cualidad líquida, inhumana. No brillaban, simplemente capturaban la escasa luz, flotando en el vacío como manchas de aceite flotando en agua negra. Por un instante que duró una eternidad, nos quedamos así, yo mirando fijamente esas 2 manchas de oscuridad consciente, y ellas mirándome a mí. Entonces, lentamente, con un movimiento que provocó un leve crujir de algo seco y quebradizo, la criatura se movió hacia atrás, fundiéndose aún más con las sombras de las vigas y las cajas apiladas. Pero no antes de que yo percibiera el contorno vago, inhumano. Una silueta agachada, miembros demasiado largos y delgados, doblados en ángulos erróneos. Una cabeza demasiado grande, desproporcionada. Y una piel, o lo que cubría el cuerpo,
que parecía menos una superficie y más una capa de sombra coagulada, de polvo acumulado durante décadas. Bajé del taburete como un autómata, mis piernas flojas, mis entrañas convertidas en agua. Empujé la escalera hacia arriba con fuerza. El golpe de la portezuela al cerrar sonó como un disparo en la noche. Traqué el mecanismo con dedos que no dejaban de temblar. María estaba en la puerta de nuestro dormitorio, su rostro una máscara de terror silencioso. Había visto mi expresión. No necesité decir una palabra. Ahora sabemos. No es una rata. No es un intruso humano. Es algo que vive aquí. Que siempre ha vivido aquí, escondido en las entrañas de esta casa mucho antes de que la compráramos en Aranjuez y nos mudáramos. Vive en los espacios ocultos, en las grietas, en los huecos. Observa. Espera. Los arañazos son sus uñas raspando la madera mientras se mueve. Los pasos son sus miembros arrastrándose por el suelo polvoriento. Los susurros son su voz, o lo que usa como voz. Quizás hablando consigo misma, quizás comentando sobre nosotros, sobre nuestros hábitos, sobre nuestro miedo creciente. Ha estado aquí durante las cenas familiares, durante las risas de Juan, durante los momentos íntimos entre María y yo. Lo ha visto todo. Conoce nuestras rutinas, nuestras debilidades, nuestros miedos más profundos que ni siquiera nosotros mismos admitimos. El sótano, el desván, las paredes, no son solo partes de la casa. Son su territorio, su coto de caza. La atmósfera ahora es insoportable. El aire pesa como plomo, cargado con la certeza de esa presencia siniestra. Cada sonido, cada silencio, es una tortura. Juan ya no juega solo en el patio trasero. María salta al menor ruido. Me sorprendo mirando al techo, a las paredes, preguntándome dónde está ahora, qué está viendo, qué planea. ¿Qué espera? ¿Hambre? ¿Compañía? ¿Algo mucho, mucho peor? La casa nos susurra ahora, no solo de noche, sino también durante el día. Es un susurro constante, una banda sonora de horror que impregna cada habitación. Y peor que los susurros es el silencio que le sigue. Porque en el silencio sabemos que está allí, escuchando, observando, esperando. El momento en que su espera finalmente termine. El momento en que decida bajar del desván, salir del sótano, emerger de las paredes, ya no como un sonido, sino como una presencia física e ineludible en nuestro salón, en nuestro dormitorio, en la habitación de nuestro hijo. Ha esperado años. ¿Qué son unos días más, unas horas, unos minutos, para una criatura paciente que ha hecho de nuestra casa su mundo? El terror ya no es lo que oímos. El terror es lo que sabemos que está a punto de suceder. La puerta del desván parece más frágil con cada día que pasa. Las paredes parecen respirar. Y el silencio, ese silencio pesado que viene después de los susurros, grita. Grita que su tiempo casi ha terminado. Y que el nuestro también. El paquete llegó un martes gris, de esos días que parecen descoloridos. El cartero, un tipo de cara amargada llamado Roberto, entregó la caja de madera desgastada con una expresión cercana al asco, como si el objeto dentro emanara un olor fétido que solo él percibía. Herencia de su tío Gerardo, de Valle del Jerte, dijo, demasiado rápido, empujando la caja hacia mis manos antes de salir casi corriendo. El peso era inesperado, denso, como sostener un terrón de arcilla húmeda. Mi esposa María, siempre práctica, sugirió abrirla en la mesa de la cocina, pero algo, un frío que me recorrió la espina dorsal al tocar la madera áspera, me hizo llevar la caja al desván, ese rincón polvoriento y olvidado de nuestra casa en Pozuelo. Tío Gerardo. Apenas lo conocía. Un ermitaño cascarrabias que vivía en medio de la nada, cerca de Valle del Jerte, figura de leyendas familiares oscuras mencionadas en susurros durante las cenas de Navidad. Decían que coleccionaba cosas extrañas, que su propiedad, heredada por generaciones,
Tenía un pasado manchado. Murió solo, sin hijos, y ahora, al parecer, yo era el siguiente en la línea. El único heredero de sangre que quedaba, dijo el abogado con sequedad por teléfono. La caja no tenía cerradura, solo un broche de metal oxidado que cedió con un gemido cuando lo forcé con un destornillador viejo. Dentro, envuelto en un paño de algodón crudo, casi un sudario, había un reloj de bolsillo. No era bonito. Era grande, pesado, de latón oscuro y manchado, con símbolos grabados alrededor de la esfera que no eran números, sino espirales y formas geométricas que dolían si se miraban demasiado. En el centro, donde deberían estar las manecillas, solo había una aguja fina y negra, apuntando fijamente a una marca que recordaba una gota de sangre estilizada. No hacía tic-tac. Era un silencio puro, pero un silencio activo, vigilante. Cogí el reloj. Fue un error. El frío del metal penetró mi piel como una aguja de hielo, subiendo por mi brazo. Y entonces, no vi, pero sentí una imagen formarse tras mis ojos, clara como un recuerdo propio, un hombre, vestido con ropas anticuadas, quizás del siglo pasado, arrodillado en un suelo de tierra apisonada dentro de un granero oscuro. Sostenía un cuchillo curvo, afilado. Delante de él, atada, una mujer joven lloraba en silencio, sus ojos desorbitados por el terror atravesando la penumbra. El hombre, cuyo rostro tenía una familiaridad perturbadora, alzó el cuchillo. Hubo un destello de metal bajo la débil luz de una linterna, y entonces, oscuridad. Pero no antes de que yo oyera, no con los oídos sino dentro de mi cráneo, el sonido húmedo y terrible de la hoja encontrando carne, y un grito ahogado que terminó en un gorgoteo. El olor a sangre, hierro y tierra húmeda inundó mis fosas nasales, tan real que me atraganté. Solté el reloj como si estuviera al rojo vivo. Cayó sobre el paño, inerte. Estaba empapado en sudor frío, temblando, con las manos hormigueantes. María me encontró minutos después, apoyado contra la pared del desván, pálido como las calorías. «David, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma», dijo, su rostro una máscara de preocupación genuina. ¿Cómo explicarlo? Alegué que había sido un mareo, el aire viciado del desván. Pero el olor metálico de la sangre aún se aferraba al fondo de mi garganta. Las visiones no cesaron. Se convirtieron en visitas regulares, intrusas brutales en mi mente. Cada vez que tocaba el reloj, o incluso cuando me acercaba demasiado a la caja, se proyectaban en mi conciencia. Siempre diferentes, pero con un tema horriblemente consistente: sacrificio. Hombres, mujeres, incluso niños, de épocas variadas, pero siempre con ese rasgo familiar en los rostros de los verdugos, mis antepasados. Siempre en un lugar similar, quizás la antigua propiedad de tío Gerardo. Siempre con aquel cuchillo curvo, el mismo grito ahogado, el mismo hedor metálico, dulzón y repugnante. Las escenas eran breves pero intensas, dejando náuseas persistentes y un miedo profundo, primitivo. Empecé a evitar el desván. El simple pensamiento del reloj me producía escalofríos. Pero la maldición, pronto comprendí, no se contentaba con ser ignorada. Cosas extrañas empezaron a suceder. Pequeñas, al principio. El olor a sangre y tierra húmeda aparecía en habitaciones vacías, sin explicación. Encontré huellas de barro en la alfombra del pasillo de arriba, que conducían hacia la puerta del desván y desaparecían a mitad de camino. Por la noche, susurros bajaban del altillo, voces roncas murmurando palabras en un idioma irreconocible que transmitía una intención obscena. Mi niña pequeña, Sofía, empezó a despertarse gritando, diciendo que el hombre triste con el cuchillo brillante estaba en el rincón de su habitación. María, inicialmente escéptica, se alarmó por el estado de Sofía y mi palidez constante, mi irritabilidad creciente. El miedo nos carcomía, creando grietas invisibles. La investigación fue un descenso a los infiernos. Cartas polvorientas de tío Gerardo, encontradas en un baúl olvidado, hablaban del deber de la familia de aplacar la tierra hambrienta.
Registros antiguos de la iglesia en Valle del Jerte mencionaban desapariciones inexplicables cerca de la propiedad familiar, generaciones atrás. Encontré el diario de un tatarabuelo, Enrique, sus páginas manchadas con un líquido oscuro que no quería identificar. Escribía sobre el reloj, llamándolo el marcador, sobre la agonía de cumplir la obligación, sobre los ojos que lo observaban desde las sombras, los mismos ojos que yo empezaba a sentir en mi propia casa, en rincones oscuros, cuando caía el silencio. La maldición era real, una deuda de sangre. Para mantener a raya algo antiguo y hambriento que vivía en la tierra de la propiedad, se exigía un sacrificio humano cada generación. El reloj, el marcador, era el detonador, el recordatorio y el instrumento que elegía al siguiente verdugo a través de las visiones que ahora eran mías. La presión aumentó como un cumulonimbo. Las visiones se volvieron más frecuentes, más vívidas, incluso sin tocar el reloj. Veía las escenas de asesinato al cerrar los ojos para dormir. Despertaba con sabor a cobre en la boca. Las sombras en la casa se alargaban de forma antinatural, adquiriendo contornos humanoides. Los susurros se convirtieron en voces claras, siseando mi nombre: David, es tu turno, cumple el deber, sangre por sangre. Sentía una presencia física, opresiva, siguiéndome por las habitaciones, un frío que venía de dentro. El reloj, dejado en el desván, empezó a aparecer en otros lugares de la casa, en mi mesilla, en el asiento del coche, una vez abierto sobre la manta de Sofía mientras dormía, su aguja negra apuntando a la gota de sangre. Era una advertencia, un ultimátum. La gota que colmó el vaso fue Sofía. Enfermó de repente, con una fiebre alta e inexplicable que los médicos no pudieron diagnosticar. Su pequeño cuerpo ardía, y en su delirio no hablaba del hombre triste, sino del Señor de la tierra, que quería beber. María estaba desesperada, pasando noches en vela junto a su cama. Yo lo sabía. Lo sabía con una certeza helada que me llenaba de un pavor indecible. La maldición no esperaría más. Estaba eligiendo el sacrificio por mí. Y Sofía, mi Sofía, era el blanco perfecto. La sangre más joven, más pura, para saciar el hambre de la cosa en la tierra. La noche en que la fiebre de Sofía alcanzó su punto álgido fue la peor. El viento aullaba como un avancée, golpeando las ventanas. Las luces parpadeaban, amenazando con apagarse. Los susurros eran un coro constante, ensordecedor dentro de mi cabeza. Sangre, necesita sangre, el precio, paga el precio. Y entonces llegó la visión más clara de todas. No del pasado, del presente. Vi a mí mismo. Estaba en la antigua propiedad de tío Gerardo en Valle del Jerte, dentro de ese mismo granero oscuro de las visiones ancestrales. En mi mano, el cuchillo curvo, frío y pesado. Delante de mí, no una extraña, sino Sofía, atada, sus ojos, tan parecidos a los de su madre, desorbitados por un terror que me destrozó el alma. Su grito, cuando la visión del cuchillo se alzó, resonó dentro de mi cráneo, demasiado real. Fue entonces cuando lo encontré. Enterrada bajo un montón de papeles en el desván, una última carta de tío Gerardo, escrita con letra temblorosa, quizás días antes de su muerte. No era una explicación, era una confesión desesperada. La maldición miente, David, decía. La tierra no quiere solo sangre, quiere la sangre correcta. La sangre del último heredero directo que recibió el marcador. El sacrificio no es para que tú lo realices. Eres tú. El alivio fue una ola corta y violenta, seguida inmediatamente por un terror más profundo y absoluto. Sofía no era el objetivo. Yo lo era. El marcador no me había elegido para ser el verdugo en esta generación. Me había marcado para ser la víctima. El sacrificio final necesario para romper el ciclo, o simplemente el próximo pago de la deuda eterna. La carta no lo decía. Pero el alivio de saber que Sofía estaba a salvo fue barrido por el hielo que se extendía por mi pecho.
Miré el reloj, que ahora estaba sobre una caja cerca de las escaleras del desván, como si siempre hubiera estado allí. La aguja negra temblaba levemente, apuntando inexorablemente a la gota de sangre. Los susurros se fusionaron en un único mandato, sibilante e ineludible: ve a la tierra, acepta. La presencia a mi alrededor se materializó en un frío que quemaba, una fuerza invisible empujándome hacia adelante, hacia las escaleras, fuera de la casa. Sabía que no podía huir. La maldición estaba dentro de mí ahora, tan parte de mí como la sangre en mis venas. El marcador me llamaba. El lugar del sacrificio me esperaba. La propiedad en Valle del Jerte. El granero oscuro. Y el cuchillo curvo, que sabía, con una certeza que me enfermaba, ya estaría allí, esperando. No para mi mano. Para la mano de quien, o que, exigía el pago final. El verdadero horror no era la muerte, comprendí, mientras mis pies me llevaban hacia el coche contra mi voluntad consciente. El verdadero horror era saber que, al final, no sería el autor, sino solo otra pieza en el ritual sangriento, la víctima preparada, el sacrificio que sellaría o rompería una cadena de horror que se extendía siglos antes de mi nacimiento. Y lo único más aterrador que ir, era saber que cualquier otra elección condenaría a María y Sofía a un destino peor que la muerte. El marcador reposaba silenciosamente en mi bolsillo, un peso muerto y frío. Su silencio era ahora el sonido más aterrador del mundo. Lo primero que vi en el claro no fueron las setas venenosas que buscábamos, ni las piedras brillantes que atraparon a mi hermana Lara en este bosque maldito cerca del *** Serra de Tramuntana ***. Fue el ojo. Un ojo humano, viscoso y azulado, equilibrado sobre una seta como una ofrenda grotesca. Mi grito se ahogó en la garganta al ver los demás, dispuestos en un círculo perfecto, cada uno reposando sobre un sombrero fúngico diferente. Lara, siempre la botánica intrépida, se quedó helada a mi lado, su linterna temblando e iluminando la escena como una pesadilla de la que no podíamos despertar. Habíamos venido a esta región montañosa de Mallorca en busca de especies raras. Yo, Marcos, el hermano mayor y escéptico, Lara, la científica obsesionada con la naturaleza, y Teo, nuestro amigo fotógrafo que veía belleza en todo, incluso en aquellos ojos arrancados. Él alzó la cámara, instinto profesional más fuerte que el horror, pero Lara le agarró el brazo con fuerza de pánico. No era solo lo que veíamos, era lo que sentíamos. El aire pesaba como algodón empapado, olor a tierra húmeda y algo más profundo, rancio, como carne olvidada al sol. Un silencio anormal engullía los sonidos nocturnos del bosque, como si hasta los insectos se encogieran de miedo. La linterna de Lara falló un instante, sumiéndonos en una oscuridad absoluta, y cuando la luz volvió, los ojos habían desaparecido. En su lugar, solo quedaban marcas circulares en la tierra húmeda, como si algo pesado y viscoso hubiera sido arrastrado. Volvimos a la cabaña alquilada en la aldea cercana, **Valdemosa ***, intentando convencernos de que había sido una alucinación colectiva, quizás gas de pantano. Pero el olor nos persiguió. Impregnó nuestra ropa, nuestro pelo. Lara, normalmente pragmática, empezó a cerrar con llave todas las puertas y ventanas al anochecer, su rostro pálido iluminado solo por la pantalla del portátil donde investigaba obsesivamente leyendas locales. Encontró referencias a los guardianes de la tierra dormida, un culto que supuestamente había desaparecido décadas atrás. Hablaban de rituales bajo la luna llena, sacrificios para aplacar una entidad antigua llamada solo aquello que aguarda en las profundidades. Teo, intentando aliviar la tensión, sugirió que eran historias para asustar a turistas, pero su voz sonaba hueca, sus dedos tamborileando nerviosos en la mesa. La segunda noche trajo los cantos. Procedentes del bosque, una salmodia gutural y disonante que penetraba las paredes de madera de la cabaña. No eran palabras reconocibles, sino sílabas cortantes que parecían arañar el cerebro. Salimos al porche,
viendo solo oscuridad espesa más allá del círculo de luz de la lámpara exterior. Lara señaló el suelo. Huellas. No humanas. Rastros anchos y profundos, como hechos por algo que arrastraba un peso enorme, mezclados con marcas más pequeñas, descalzas, que terminaban abruptamente en el borde del bosque. Theo levantó la cámara de nuevo, el flash disparando a ciegas contra la negrura. Por una fracción de segundo, la luz congeló figuras pálidas y esqueléticas entre los árboles, rostros indistintos pero con ojos que reflejaban la luz como los de animales nocturnos. Entonces, el flash estalló, la lámpara del porche crepitó y se apagó, sumergiéndonos en la oscuridad y el coro de aquellos cantos, ahora más fuertes, más cercanos, casi jubilosos. Fue Lara quien descubrió los símbolos. A la mañana siguiente, mientras yo inspeccionaba los destrozos en la valla del jardín, algo arrancado con fuerza bruta, ella gritó desde el baño. Marcas rojo oscuro, como sangre reseca, garabateadas en el espejo empañado. Un triángulo invertido con un ojo en el centro, el mismo símbolo encontrado en los viejos registros sobre el culto. No era pintura. Olía a hierro y putrefacción. Theo, antes cínico, examinó las marcas con una expresión de terror genuino que nunca le había visto. «Saben que estamos aquí», susurró, su voz ronca. «Han marcado el lugar. Decidimos huir esa misma mañana. Hicimos las maletas a toda prisa, manos temblorosas, oídos atentos al menor ruido del bosque que ahora parecía respirar contra la cabaña. El coche, un viejo todoterreno, se negó a arrancar. La batería estaba muerta, los bornes corroídos por una sustancia verdosa y ácida que no estaba allí la noche anterior. Mientras yo intentaba en vano conectar los cables de emergencia, Theo desapareció. Encontramos su cámara en el suelo, cerca de la entrada del bosque, la lente hecha añicos, la pantalla mostrando una foto borrosa y temblorosa, la última que había tomado, mostrando formas indistintas y pálidas emergiendo de la oscuridad bajo los árboles. Su grito resonó entonces, un sonido agudo y cortante que fue abruptamente interrumpido por un chasquido seco y húmedo, seguido de un silencio más aterrador que cualquier sonido. Corrimos. Lara y yo, desesperados, nos adentramos en el bosque, sin dirección, solo lejos de la cabaña, lejos del lugar donde Theo había encontrado su fin. El aire era gélido, el suelo embarrado succionaba nuestros pies. Los cantos recomenzaron, no ya a la distancia, sino a nuestro alrededor, viniendo de todas las direcciones, siseando palabras que ahora parecían formar un nombre: Lara, Marcos, como una llamada perversa. Bultos se movían entre los árboles, siempre en los bordes de la visión, formas altas y desgarbadas, moviéndose con una agilidad antinatural. Lara tropezó, cayó, y cuando la ayudé a levantarse, su pierna estaba enredada en algo viscoso y oscuro que parecía hiedra, pero palpitaba levemente, como una vena expuesta. La arrancamos de allí, dejando jirones de su pantalón rasgado en la cosa que se retrajo hacia las sombras con un sonido de succión húmeda. Encontramos el claro de nuevo. No por casualidad. Nos condujeron hasta allí. La luna llena, antes oculta por las nubes, rasgó el velo de lluvia fina que caía, bañando el lugar con una luz fantasmal. En el centro se alzaba una estructura tosca de ramas retorcidas y huesos atados con lianas, que recordaba a un portal deforme. Alrededor, figuras envueltas en mantos mugrientos, capuchas ocultando sus rostros, se movían en un círculo lento e hipnótico. Sus cantos eran un rugido gutural ahora, una fuerza física que hacía vibrar el aire. Y ante el portal, atado a un poste manchado de sustancias negras y rojas, estaba Theo. No muerto. Todavía no. Sus ojos, desorbitados por un terror demente, encontraron los nuestros. Su boca se movió en un grito silencioso, pero el sonido que salió fue un gorgoteo de sangre. Entonces nos dimos la vuelta. Estaban detrás de nosotros. No eran humanos. Bajo las capuchas, rostros alargados, sin nariz, solo dos hendiduras respiratorias sobre bocas llenas de dientes pequeños y afilados como agujas. Su piel era pálida,
casi translúcida, revelando venas azul oscuro que palpitaban. Sus ojos, negros como pozos sin fondo, reflejaban la luna y nuestra imagen, pequeña y desesperada. El más alto, con cuernos retorcidos de hueso atados a la cabeza, alzó una daga hecha de una roca negra y reluciente. No hacia Teo, sino hacia nosotros. Los cantos alcanzaron un crescendo ensordecedor, llenando el mundo, aplastando nuestros pensamientos. Lara agarró mi mano, sus uñas clavándose en mi piel, su cuerpo temblando violentamente. No había escapatoria. Los bultos se cerraron, sus mantos rozando el suelo húmedo con un frufrú de piel seca, el olor a sangre y tierra podrida convirtiéndose en un muro sólido. La daga negra relució bajo la luna, su punta apuntando primero hacia mí, luego hacia Lara, como si eligiera. Los ojos negros de la criatura principal no mostraban odio, ni ira. Mostraban solo un hambre antigua, un hambre que existía desde antes de que estas montañas se alzaran, un hambre que ahora se fijaba en nosotros. El círculo se estrechó, sus cantos formando una única palabra, repetida como un martillo sobre el yunque de nuestros cráneos: ofrecer, ofrecer, ofrecer. Supe, con una certeza helada que borró todo miedo, dejando solo un vacío aterrorizado, que ya no éramos turistas, ni curiosos. Éramos la próxima comida de la cosa que ellos llamaban Dios. Éramos el sacrificio que sellaría la noche, y el primer rayo de sol que empezaba a rasgar el horizonte trajo no esperanza, sino la luz cruda para iluminar el fin que se acercaba, lento, inevitable y hambriento.